Muy buenos días, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. Gracias por acompañarnos. Sean ustedes bienvenidos. Solicito respetuosamente al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, realice la apertura a esta solemne sesión académica. Muchas gracias. Siendo las 11 de la mañana con 6 minutos del día jueves 24 de noviembre de 2022, declaramos formalmente abiertos los trabajos de esta solemne sesión académica de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, perteneciente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Muchas gracias, señor presidente. Me voy a permitir enumerar a quienes integran esta mesa y este presidio. Se encuentra con nosotros el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno y representante personal del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Presidente, licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía del Estado de Jalisco. Maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. La licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general de la Junta Directiva de la Benemérita Sociedad de Geografía del Estado de Jalisco. Y el de la voz, doctor Eduardo Velasco Briceño, secretario técnico de esta Cátedra Latinoamericana. También me permito destacar la presencia del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo y el doctor Joaquín Moreno Villa, expresidentes y presidentes honorarios vitalicios de esta casa. También nos acompañan expresidentes de esta sociedad, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, la doctora Adriana Ruiz Rasura, el doctor Saúl Joaquín Figueroa López y el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra. Me voy a permitir siguiendo con el orden del día, me voy a permitir llamar al frente de este presidium a el maestro Aurelio Martínez Corona, Premio Jalisco 2022 en el ámbito cívico, para que se le sea impuesta la beca como miembro de esta cátedra. Le ruego a todos ponerse de pie. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Muy bien. Les suplico tomar asiento. Destaco también la presencia del señor Marco Trejo Telles Girón, presidente municipal de Magdalena, Jalisco,
de la maestra Georgina Camberos Ruiz, representante del secretario de Educación de Jalisco, maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Del doctor Jaime Olveda Legazpi, representante del doctor Roberto Arias, presidente del Colegio de Jalisco. Y del capitán y licenciado Carlos Vázquez Guevara, presidente de la Asociación del Heroico Colegio Militar de Guadalajara. Me voy a permitir dar lectura a la justificación de esta cátedra. La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías se formó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 26 de septiembre del año 2014, en el marco del 150 aniversario de la fundación de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Desde su concepción y nacimiento se determinó que sus fines serían lícitos y de carácter no lucrativo ni transitorio, obligándose a sus miembros a mantenerse al margen de cualquier problema o asunto político o religioso y no dar cabida en su seno a ninguna discriminación de tipo religioso, social o racial, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. La Cátedra Valentín Gómez Farías es un órgano de la Benemérita Sociedad de Geografía del Estado de Jalisco, creado para ser considerado como un espacio académico que rinde homenaje permanente a la memoria de Valentín Gómez Farías, a su obra y a las preocupaciones intelectuales y filosóficas que guiaron su vida. La Cátedra Valentín Gómez Farías se integra con los hombres y mujeres que, siendo socios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, han recibido la distinción máxima que otorga el gobierno de Jalisco, como lo es el Premio Jalisco en sus distintas disciplinas. El Premio Jalisco, creado en 1950 por el gobernador del estado, Agustín Yáñez, tiene la función de reconocer a los jaliscienses que sobresalen en beneficio de la sociedad. Por tanto, la cátedra tiene el propósito de ser un espacio de confluencia de la razón, la ciencia, la cultura y la crítica, un sitio para el diálogo, la reflexión sobre la sociedad y la cultura latinoamericana, sus elementos de unidad y diversidad, con el fin de contribuir a la mejor comprensión de nuestro pasado común, el esclarecimiento de nuestro presente y atisbar las líneas y tendencias del futuro. De esta forma, se busca impulsar nuevas fórmulas para el fomento y estímulo de la creación cultural, las ciencias, la educación y las artes, que permitan buscar y establecer un mejor nivel de vida para el desarrollo social y armónico de las naciones de América. La Cátedra Valentín Gómez Farías se ha fijado como misión ser un lugar de encuentro multicultural para el estudio y el análisis de aquellos elementos que nos unen como países de Latinoamérica, respetando la diversidad y buscando soluciones a los problemas que preocupan a los países hermanos del continente. La cátedra aspira a ser un referente aglutinador que, en el marco académico, científico y cultural, y a través de la participación de expertos en las diversas áreas del conocimiento y del pensamiento, proponga proyectos que contribuyan al mejoramiento de la vida integral de los habitantes del continente y su entorno. Estas son las razones que nos unen esta mañana, para seguir generando conocimiento y replicar el mismo a través de la promoción, fomento, difusión y apoyo de las artes, a crecer en las ciencias exactas, apreciar las ciencias naturales y ahondar en las sociales. Estas son las razones que convocan a los miembros de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías a participar de esta magistral conferencia a cargo del maestro Adalberto Ortega Solís, a quien cedo el uso de la voz. Bienvenido, maestro. Gracias. Maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa,
secretario general de Gobierno, representante personal del señor gobernador constitucional del Estado, don Enrique Alfaro Ramírez. Señor licenciado Samuel Gómez Luna, presidente de la Benemérita Sociedad Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, honorables integrantes de este presidium, compañeros del Premio Jalisco que forman parte de esta cátedra Valentín Gómez Farías, miembros de nuestra sociedad, invitados especiales, compañeros y amigos. Valentín Gómez Farías nació en Guadalajara, Nueva Galicia, el 14 de febrero de 1781, o sea, lo que es ahora el Día del Amor y la Amistad. Sus padres fueron Lugardo Gómez de la Vara y Josefa Martínez Farías, y fue bautizado a los 21 días de haber nacido en el sagrario de la catedral en Guadalajara. Cuando cumplió 14 años, ingresó al Colegio Seminario Tridentino del Señor San José, en donde estudió humanidades, gramática, retórica latina, asistiendo como alumno secular. En otras palabras, que no vivía en dicho colegio, sino que vivía con su familia. Aprendió perfectamente el latín para leer las obras de autores clásicos, tanto religiosos como profanos, gramática, retórica, lo cual lleva 3 años, y a los 17 años se inscribe en los cursos de artes y filosofía, y 3 años más cursó también los estudios de las materias de lógica, metafísica, física y filosofía, así como aritmética, geometría y álgebra, todas en latín. Existe la creencia de que también estudió francés, pero obviamente en secreto, ya que en aquella época se prohibía en los colegios dar la clase de francés por la Revolución Francesa que estaba en boga. Su formación intelectual fue complementada por el maestro José de Jesús Huerta, quien era liberal y vicerrector del Colegio Seminario, mismo que formó a destacados estudiantes como por ejemplo Juan de Dios Cañedo, quien fuera diputado federal posteriormente, don Juan Cayetano Portugal, quien sería obispo de Michoacán, Anastasio Bustamante y Valentín Gómez Farías, ambos futuros presidentes de la República. Sus cursos en donde aprobó sus materias están documentados en la propia universidad, y al terminar presentó su examen. Una vez terminados estos estudios de bachiller en artes, examinado por el catedrático en turno y públicamente por otros catedráticos, quienes lo aprobaron por unanimidad, mismos que lo autorizaron a estudiar en cualquier facultad, pero tenía que demostrar que no había sido penalizado por el santo oficio de la Inquisición, al igual que su familia, que incluía a sus padres y a sus abuelos, quienes además nunca debieron haber sido acusados de infamia. Por lo tanto, juró obediencia al rector, prometió acatamiento a las leyes de la universidad. Sus cursos aprobatorios se encuentran documentados en los archivos de la propia universidad, mismos que al terminar se propuso obtener el grado de bachiller en medicina, para lo cual era necesario sustentar un examen profesional, mismo que presentó en agosto de 1805, pero ese examen con la réplica duró por lo menos 1 hora y cuarto, siendo aprobado por unanimidad. La práctica de sus estudios los realizó con el doctor Mariano García de la Torre en el Real Hospital del Señor San Miguel, donde el 5 de septiembre de 1805 hasta el 31 de marzo de 1807. En esa fecha viaja a la Ciudad de México para obtener una licencia que debería otorgarle el Real Tribunal de Protomedicato para ejercer la medicina.
Realizó su práctica en la Ciudad de México durante un año en los hospitales de San Andrés y de Naturales con el doctor Ignacio García Juve y en el Real Jardín del Palacio al lado de don Vicente Cervantes, quien le imparte clases de botánica, por lo que en marzo de 1808 don Valentín, quien ya reunía los grados y documentos necesarios, así como la práctica, solicita examinarse de medicina, mismo examen que presenta el 28 y 29 de marzo, dando como resultado la obtención de su título de médico examinado. En el mismo año de 1808, don Valentín ya vive en Aguascalientes, en donde ejerce su profesión, habiéndose casado en esa ciudad con la señora Isabel López Padilla en octubre de 1817, anotándose en dicha acta de matrimonio que es vecino de dicha ciudad de Aguascalientes por más de 7 años. Para ese entonces se dice que don Valentín contaba con 36 años y ella con 26, aunque algunas fuentes señalan que tenía 16. La lucha de la independencia que se desarrollaba en el país parece ser que no afecta a Gómez Farías, quien se mantiene alejado de la misma hasta 1820, cuando desempeña la regiduría en Aguascalientes, y al año siguiente, ya muy cerca de la proclamación de la independencia en todo el país, es el propio Gómez Farías quien declara la independencia en Aguascalientes el 6 de julio de 1821. El 12 de julio, Gómez Farías, encabezando la Junta Municipal, reproduce por vanto el decreto contra quienes se opusieron a la independencia de la nación. Al mismo tiempo, organiza un cuerpo de voluntarios para sostener dicha independencia y contribuyendo además económicamente para ello. Dicho acto le valió el que Agustín de Iturbide lo nombrara coronel, alejándolo de la pequeña ciudad de Aguascalientes, al llamarlo a la Ciudad de México para representar a la provincia de Zacatecas, ya que Aguascalientes formaba parte en esos años del territorio zacatecano. Y hay que recordar que aunque Gómez Farías, quien era oriundo de Jalisco, vivió muchos años en Aguascalientes, lo cual le permitió representar a esa ciudad. Dentro del sector militar, en el primer congreso en que se había convocado, y era por tanto el año que corría de 1821. La Asamblea Constituyente tendría como misión estructurar jurídicamente al país y convocaba a elegir representantes para el Congreso, y Gómez Farías era designado diputado por el propio Zacatecas. Por cierto, en ese mismo Congreso Constituyente asistió el señor licenciado Prisciliano Sánchez Padilla, quien sería un gran promotor y defensor también del federalismo de Jalisco. El 25 de febrero de 1822, reunido por primera vez el soberano Congreso Constituyente en un acto sin precedentes en la apenas independizada nación, en dicho Congreso surgieron dos tendencias opuestas. Una, la que se inclinaba por conservar la tradición colonial e hispana con sus leyes y costumbres, y otra que venía de Estados Unidos de América, cuyo modelo era una nación progresista, con instituciones modernas y obviamente un máximo ejemplo en aquel entonces de éxito de la teoría liberal de origen europeo. Amigos y enemigos han juzgado que don Valentín Gómez Farías cometió un pecado político, y sobra quien piadosamente diga que fue un error de la juventud, obviamente, al proponer en esa sesión del 19 de mayo de 1822 que la corona del Imperio Mexicano se confiara a Iturbide. A la vista de la documentación de la época,
es fácil comprender lo que Gómez Farías, autor de la iniciativa, con los otros 45 firmantes, tenían en mente y vislumbraban: la coronación de Iturbide emperador, sujeto expresamente a la Constitución, leyes, órdenes y decretos que emanan del soberano Congreso mexicano. Era la declaración terminante de que el plan de Iguala y los llamados tratados de Córdoba quedaban anulados. De esta manera, a pesar de avalar el nombramiento del emperador, el Congreso guardaba para sí un gran poder sobre Iturbide, estableciéndose una monarquía constitucional hereditaria. Se procedió a formalizar el protocolo del recién instaurado Imperio Mexicano. El imperio iba de California a Panamá y sobre él reinaba Iturbide. Pero sobre esto se encontraba el Congreso, en cuyo seno un hombre como el padre Servando Teresa de Mier criticaba la monarquía y defendía la instauración de una república. Más adelante, el 20 de agosto del mismo año, leería Gómez Farías ante el Congreso su proyecto de ley de colonización, que consta de 43 puntos y que serviría posteriormente como guía a otras leyes de colonización. Cierto es que sería acusado por los mismos liberales de iturbidista, jueces severos, poco reflexivos, de juicios rápidos. Olvidaron que el 30 de agosto de 1822, a un mes escaso de la coronación de Iturbide y ante la detención y prisión de los diputados ordenada por Iturbide, y que Valentín Gómez Farías, en lucha abierta contra el imperio, emitió en el Congreso un voto de singular valentía en que dijo: pensar que un diputado, que el gobierno ha infringido una ley y no reclamar su infracción, me parece criminal. Callar cuando juzga que el gobierno ha ultrajado a la representación nacional sería efecto de temor vil y vergonzoso, o de egoísmo detestable que hace preferir el interés personal al público. Lejos de mí este interés y aquel temor. Valor, señores. Callen las leyes entre las armas. Disuélvase el Congreso antes que reducirse a una criminal condescendencia. Vivamos con honor. Temamos al juicio severo de la posteridad y correspondamos dignamente a la confianza de nuestros comitentes. Así, solo Gómez Farías inició la lucha que culminaría con la caída del imperio. Nunca jamás monarcas en México. La soberanía es el pueblo. Sin duda, la decisión, pues, no fue fácil. Pues entre 1822 y 1824, México pasó de ser una incipiente monarquía a ser una endeble república. Hombre de cultura bíblica, calumniado como apóstata por los enemigos y traidores, señalado como hereje por partidarios obcecados, supo distinguir entre su devota fe católica y los intereses de la jerarquía eclesiástica constituida en partido político. Así, hubo en el Congreso un hombre maduro y prudente, un político sagaz, que en esas peligrosas circunstancias conservó la serenidad y supo aprovechar la coyuntura en bien de la patria. Situar los valores en juego, ante todo, la soberanía nacional, que era fundamental. Después podría combatir un imperio de ocasión y sin arraigo. Valentín Gómez Farías, precursor y patriarca de la Reforma, por su amor a la libertad y a la justicia, por su devoción a la democracia y al derecho, y fundamentalmente porque lo que tiene de ejemplar para las generaciones de ayer, de hoy y de mañana ha sido
el revolucionario social más destructurado, porque le decían sus enemigos Gómez Furias. Lo apodaron sus enemigos de todas las facciones. Ni con Juárez el benemérito, y es mucho decir, se han ensañado tanto. Gómez Farías era un creyente convencido, jamás atacó o renunció a su credo. La Constitución de 1824 conservó los fueros y privilegios del clero y de la milicia. Tales contradicciones consustanciales a toda sociedad y que se muestran en forma más aguda en las naciones recién emancipadas, crearon naturalmente las luchas partidistas. Quienes creían que el progreso estuvieron representados por la fuerza de las viejas provincias constituidas en estados. Habría de decir en su momento don José María Luis Mora: los hombres ardientes de progreso y algunos moderados le confiaron a don Valentín Gómez Farías, que aceptó el peso enorme que se le echaba sobre los hombros y la empresa gloriosa, a la par que llena de riesgos, de formar una nación libre y rica con los elementos de servidumbre y miseria que se le ponían en sus manos. El federalismo fue para el después vicepresidente condición de fuerza en la defensa de las libertades democráticas, y con ese principio por bandera derrotó la rebelión colonial que reclamaba religión y fueros. También sufrió la amargura de vivir experiencias de retroceso, como fue la proclamación de la República Central, por lo que surgió la desunión, y los invasores al acecho aprovecharon la debilidad para destruirnos. Valentín Gómez Farías fue un político inteligente y directo, sin desviación alguna. Pegó en el corazón del privilegio, donde más dolía, en el monopolio de la educación dogmática. Esta afirmación explica su pensamiento. Dijo: el elemento más necesario para la prosperidad de un pueblo es el buen uso y ejercicio de su razón, que no se logra sino por la educación de las masas, sin las cuales no puede haber gobierno popular. Yo creo que eso hay que repetirlo ahora. Hombre de orden, formado en la disciplina del estudio, Gómez Farías entendió que era indispensable organizar las acciones del gobierno mediante un plan general que señalara los fines de su administración y los medios que, de acuerdo con su circunstancia, deberían de llevarse a efecto. Quiso organizar la República, auxiliado contra lo que dijeron sus enemigos, por la mejor generación de mexicanos que haya habido antes de los hombres del 57. El amor a la libertad de Gómez Farías presidió su vida, mucho más su gobierno. Durante los 10 meses de su primer ejercicio como vicepresidente en funciones de presidente, ningún escritor ni periódico fue perseguido o denunciado, no obstante la virulencia de sus opositores. Valentín Gómez Farías se inscribe en la etapa más difícil de la deformación, cuando la conformación del Estado Nacional. El hombre, el político, el humanista no conoce el miedo, se juega la vida en seco, como diría don Narciso Balsós, y también el prestigio y el juicio de la historia, porque tiene la firme convicción de la honestidad de sus actos. Sabe que su lucha y sus esfuerzos no alcanzarán el triunfo en sus manos, pero no ceja, porque tiene la conciencia que otorga la razón. Con una claridad visionaria, don Valentín dijo: se me incriminará
y mis intenciones, aunque sanas, se interpretarán maliciosamente. Mas no importa, persíganme hasta la muerte y después de ella, si se quisiera. Este temor jamás me apartará de mi deber. Durante su labor como senador, defendió postulados moderados. Por cierto, senador por Jalisco, 5 años. Y no fue sino hasta 1830 cuando su pensamiento se radicalizó como reacción ante el gobierno del Plan de Jalapa, que tuvo tendencias centralistas. A partir de ese momento, la visión conciliadora se convirtió en extremista, de lograr reformas radicales sin transacciones. El último periodo, que va de 1846 a 1858, señala el triunfo y el ocaso en la vida de Gómez Farías. En él se produjo la crisis que enfrentó debido a la invasión y luego a la guerra con los Estados Unidos por la posición de Santana y del clero. Su triunfo al lograr asumir la vicepresidencia se convierte en derrota, que lo es para todos los mexicanos, al apoderarse de los invasores de la capital. Sin embargo, la vuelta al hogar después del exilio, que por cierto fueron 2 veces cuando fue exiliado, le permite un compás de espera que culmina con el triunfo de la Revolución de Ayutla y la firma de la Constitución de 1857. La correspondencia de este periodo nos lleva a conocer al hombre maduro, perseverante y obcecado, que, a pesar de su derrota personal, manifiesta su convicción de que el federalismo es el sistema que sigue considerándose como la única vía para que México llegue a consolidarse como nación independiente. Es por ello que tratamos de una manera breve sobre la vida de don Valentín en los años que van de 1781 a 1821. Fechas estas de su llegada al mundo y de su ingreso a la vida política del país. Sin embargo, debido al empeño de hombres como Gómez Farías, idealistas, apasionados y tenaces, se consiguió transformar las estructuras coloniales, abriendo el camino a la modernidad. Mas este paso no sería incongruente para el país. Le significaría por lo menos 50 años de luchas intestinas, de crisis económicas, de invasiones extranjeras, de pérdidas del territorio nacional y de muchas vidas, dada la fuerte resistencia al cambio de las estructuras sociales, económicas y políticas conservadoras en aquellos tiempos existentes. Gómez Farías, como liberal, se inclinó por medidas rápidas y drásticas que modificaran de raíz las estructuras sociales y económicas del país. La máxima oportunidad que tuvo Gómez Farías en toda su vida de aplicar sus ideas fue entre los años 1833 y 1834. Por cierto, en el mismo año que fue fundada esta benemérita Sociedad de Geografía Estadística. Fue cuando ejerció el poder ejecutivo, supliendo unos meses la primera vez a Santana. Para el exvicepresidente, el federalismo como pacto social representó la única solución a los problemas nacionales, y en nombre de él recurrió a toda clase de tácticas. Y no solo fue el federalismo el eje político de su trabajo, por cierto incansable, a favor del cual aprovechó cuantas circunstancias consideró favorable, sino que por esta lucha sufrió daños personales. Sufrió persecuciones, encarcelamientos, salidas 2 veces al exilio, penurias y necesidad de recurrir a préstamos de sus conocidos y partidarios para poder vivir. Gómez Farías es un fiel representante de su tiempo, caracterizado por la pasión hacia una ideología
en este caso el liberalismo, que lo llevó a participar en distintos movimientos para coadyuvar a su triunfo. Las circunstancias de entonces pesaron más que la voluntad de un hombre que pretendía guiar al país bajo un concepto moderno de progreso y libertad. A Gómez Farías le tocó sin duda participar en hechos trascendentes de la historia nacional, como lo fueron la firma de la Constitución de 1824 y 1857. 2 veces. Es el único mexicano que ha estado presente en esas 2 constituciones. En ambas ocasiones, el federalismo por el que tanto propugnó fue prescrito como la máxima ley del país, permitiendo que finalmente el liberalismo se impusiera. Valentín Gómez Farías fue sin lugar a dudas uno de los personajes más sobresalientes del siglo XIX y también uno de los más controvertidos. Liberal por excelencia y sobre todo federalista, trató durante gran parte de su vida que este objetivo de la organización del país fuera un pacto entre muchos y se cumpliera en México, como creo que se ha cumplido. Don Valentín Gómez Farías murió el 5 de julio de 1858. Al fallecer, la Iglesia le negó su sepultura y su cuerpo se inhumó en la casa de su hija en Mixcoac. En 1868, el 24 de marzo, fue declarado benemérito de la patria y su nombre se inscribió con letras doradas en el recinto de sesiones del Congreso de la Unión. En julio de 1933, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres. Esta institución que hoy nosotros aquí representamos con orgullo, con un gran orgullo como mexicanos, se fundó el 15 de abril de 1833 a nivel nacional y tiene 189 años de vigencia. Y en Jalisco, el 25 de septiembre de 1864, y tenemos nosotros 158 años, o sea, 31 años después, fue fundado en Jalisco esta benemérita institución. Por eso creo que hoy, ante la presencia de usted, señor secretario general del Gobierno, que es además un estudioso de la historia de Jalisco, que es además alguien que ha sabido también respetar el sentimiento y la acción de los jaliscienses, hoy nos da mucho gusto que usted esté aquí representando al señor gobernador y sobre todo porque usted sabe y entiende la gran labor de este gran mexicano que fue Valentín Gómez Farías. Muchas gracias. Enseguida escucharemos la intervención del maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno y representante del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Muchas gracias por tener 3 pasos para poder improvisar unas palabras. Les agradezco muchísimo y después de lo que hemos escuchado aquí en el sentimiento y en la erudición del maestro Adalberto Ortega Solís, créanme sinceramente, no podríamos adicionar mayores conceptos a los que él ha vertido ya con toda justicia y con toda objetividad. Me da mucho gusto estar aquí en representación del gobernador Alfaro, con tantas mujeres, tantos varones que quieren y aman entrañablemente a Jalisco, a nuestra comunidad y por supuesto a esta casi bicentenaria institución, la Sociedad de Geografía y Estadística, la benemérita institución. Yo creo que hay un paralelismo también entre lo que es la biografía de don Valentín Gómez Farías y quien ha sido un excelente expositor en su cátedra magistral, el maestro Adalberto
Ortega Solís. Ambos, en su momento, en su circunstancia, en su contexto, muy interesados, muy involucrados en el desarrollo en la vida comunitaria. Ya el maestro Ortega Solís nos habló del Gómez Farías, tapatío de origen, estudioso, destacado, alumno, como fue toda esa generación de preclaros jaliscienses y mexicanos, porque algunos no habían nacido en la Nueva Galicia, como Ramos Arizpe, como Francisco García Salinas, como Miguel Gordoa, pero que también se entreveraron con quienes estudiaban al mismo tiempo en el Seminario Tridentino del Señor San José y en la Real Universidad de Guadalajara. Don Valentín, como nos ocurre a muchos seres humanos, migró, ya lo mencionó aquí don Adalberto, a Aguascalientes, en donde fue regidor, donde seguramente ahí, en ese gobierno tan cercano a la gente, abrazó su vocación política, que ya no la dejaría, y efectivamente, después el tránsito en la naciente República Mexicana, lo comentó con magistral exposición don Adalberto. Yo siempre había tenido la interrogante del por qué Valentín Gómez Farías había apoyado y propuesto que la corona fuera para Agustín de Iturbide, y cuando él hizo la exposición me quedó claro. Yo ignoraba la invitación de Iturbide para hacerlo coronel y que participara en quehaceres en la Ciudad de México. Eso era, que gracias, le agradezco, maestro, porque siempre decía, ¿a qué horas fue la vinculación de don Valentín, que era humanista, que había estudiado filosofía, arte, latín, retórica, gramática, con un militar como Agustín de Iturbide? Ya me disipó ese paréntesis que yo tenía y se lo agradezco, y siempre aprende uno cuando viene uno aquí a la Sociedad de Geografía y Estadística. Y efectivamente don Valentín abrazó el liberalismo, las causas del federalismo, y ya nunca dejaría ni haría ninguna concesión para mudar de opinión y de convicción política. Y creo también que haberse desenvuelto como presidente unos meses en 1833, a partir del 1 de abril, que asumió la presidencia, don Valentín también dejó muy claro que una visión de Estado, que una visión de político transformador y constructor de instituciones está acompañado de dos componentes, de las ideas y de la acción, porque no se puede concebir la vida política sin un sustento, sin una motivación, sin una causa, sin una orientación, que son las ideas. Pero también estas, si no se combinan con la materialización de las mismas, pueden caer, como decía otro gran liberal, Jesús Reyes Heroles, en la esterilidad, las puras ideas. Y también la pura práctica, que algunos gobernantes insisten en hacer, puros hechos, pueden también llevar a la barbarie. Y don Valentín, con su triple reforma, que en pocas semanas instauró, tejió, decretó la reforma educativa. ¿Por qué? Para que no existiera el monopolio de una religión en la formación de las conciencias, en la formación de la primera de todas las libertades que los seres humanos tenemos, que es, sin lugar a dudas, la libertad de conciencia. Luego, la reforma eclesiástica, también para que no hubiera ese monopolio en las cuestiones de tierras, de bienes, de manejos económicos, de los diezmos, la reforma eclesiástica, y también la reforma militar. ¿Por qué? Porque en el presupuesto de egresos de México en ese año, el presupuesto era de 13 millones de pesos y el ejército costaba 14 millones de pesos. Había más oficiales que soldados de base en el ejército. Entonces, esa reforma nos refleja al Valentín Gómez Farías: acción, ideas, doctrina y compromisos. Y también el maestro epilogó muy bien lo que es un hombre para ese entonces de una edad muy avanzada,
eso a los que ya llegamos a los 70 nos anima. Don Valentín presidió el Congreso Constituyente, el más intenso seguramente, el de 1857, que además fue un Congreso Constituyente muy prolongado, duró un buen número de meses, a diferencia del 17, que Venustiano Carranza, por una serie de circunstancias, lo desahogó en diciembre, en enero, y el 5 de febrero ya estaba prolongando la Constitución. Ese Congreso, si mal no recuerdo, duró más de un año. Por Jalisco fueron 12 diputados, los representantes, entre ellos Ignacio Luis Vallarta, y de los 12, 4 eran laguenses, que es algo que llama mucho la atención también por los liberalismos, por las cuestiones. Y don Valentín fue el más longevo, tenía 77 años de edad cuando firmó y cuando promulgó la Constitución de la República. Y el paralelismo que yo mencionaba es porque el maestro Adalberto sintetiza también eso, un ser humano que siempre tiene su atención en la vida comunitaria, en su pertenencia a esa comunidad y también a través del derecho, y él tiene vena de legislador. Su padre, el capitán Ortega, fue diputado local, fue diputado federal, maestro, me acuerdo muy bien, por la zona de Colotlán. Su tesis de usted como profesionista la hizo el maestro en los 50, siendo candidato a la gubernatura Gil Preciado, sobre el desarrollo económico, político y social de San Luis de la Frontera, de Colotlán, de la zona norte del estado de Jalisco. Entonces el maestro ha aportado conocimiento, sapiencia, ha sido formador de infinidad de generaciones. Yo soy beneficiario de cuando aprendí, sigo aprendiendo con él en la Escuela de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Por ello, me congratulo mucho de estar aquí y también concluyendo en lo siguiente. Jalisco, que fue el primer estado que nació de las 32 entidades, va a festejar el 16 de junio próximo los 200 años de su nacimiento. La Sociedad de Geografía y Estadística, el Colegio de Jalisco, varias instituciones tienen un espacio en la mesa que próximamente iniciará su gestión, en donde inclusive van a tener parte central ya los 125 municipios del estado. Acreditaron una mesa de celebración del Bicentenario, porque el Bicentenario no tiene que ser una cuestión cupular, no puede ser una cuestión de academia nada más, no puede ser una celebración de cubículo, tiene que estar en todas las regiones y en todos los municipios del estado. Aprovecho para hacer esa invitación a esta benemérita institución para la participación en los 200 años del nacimiento de Jalisco, y que uno de los referentes y que ustedes nos propongan que podemos enriquecer, enaltecer, y que los 200 años tenga también como una figura imprescindible la grandeza y la trascendencia de un jalisciense y un mexicano excepcional, como lo fue y lo sigue y lo seguirá siendo don Valentín Gómez Farías. Muchísimas gracias y enhorabuena, maestro. Solicito al presidente de esta institución, al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, haga la clausura de esta ceremonia. General de Gobierno, maestro Enrique Ibarra Pedrosa, maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general de esta institución, doctor Eduardo Velasco Briceño, secretario de la cátedra, invitados especiales, presidente honorario vitalicio, expresidentes, expresidentas, catedráticos, socios, amigos todos. Nuestra más que centenaria sociedad sigue cumpliendo con los postulados liberales que nos legó y dejó también como herencia el ilustre médico y político tapatío don Valentín Gómez Farías, responsable de la creación de esta institución. Como se ha escuchado en la voz de don Adalberto Ortega, presidente de esta cátedra, la visión, acción y proyección de México nació con espíritu jalisciense.
No es casualidad que el alma más pura del país tenga la impronta del Estado que ha sido la maquinaria que empujara el tren nacional. Con el inicio de esta cátedra, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco cumple ante Jalisco, ante sus autoridades y ante la historia, esa jueza que dará su veredicto con el inicio de los festejos por el compromiso adquirido ante el gobierno de Jalisco para sumarnos a los festejos por el 200 aniversario de la creación del Estado libre y soberano de Jalisco. Mesas redondas, paneles, conferencias históricas y culturales, todo lo que nuestra institución puede aportar para lograr un entendimiento mejor de quiénes somos y hacia dónde va Jalisco en el juego nacional. Para lograr eso, necesitamos seguir contando con el apoyo y bonomía de nuestras autoridades, para lograr que Jalisco tenga presencia con un ciclo de actividades que estamos preparando para sumarnos desde nuestra trinchera cultural y académica en la sede de la Sociedad Nacional de Geografía y Estadística, que el año entrante conmemorará 190 años de existencia y donde entendemos que la Sociedad de Geografía Jalisciense estuvo presente en el nacimiento de Jalisco y sin duda alguna estará presente en esta polifonía de pensamientos. Estimado señor secretario, agradecemos su apoyo, amistad y solidaridad con nuestra institución. Sabemos de los retos convulsos y propios de la naturaleza humana han surgido, y es menester sacar la casta de Jalisco, y para facilitarles la tarea, sepan que en esta benemérita sociedad se cuenta con 216 socios distribuidos en capítulos a lo largo de la geografía estatal, así como ser la única institución que agrupa la mayor cantidad de premios Jalisco, razón además para celebrar, ya que hoy integramos a esta cátedra al maestro Aurelio Martínez Corona, hijo predilecto de Magdalena y preclaro varón del mundo cultural. Sepan ustedes, distinguidas autoridades, que en estos 158 años de trabajo para Jalisco hemos sido testigos privilegiados de la construcción del país, herederos de los postulados liberales y promotores del pensamiento libre y de solaz divertimento que nos permite vernos ante el espejo de los tiempos. Para seguir cumpliendo con nuestra tarea y con la encomienda del médico que nos fincó las bases para que el gigante de Guelatao alzara el vuelo, le solicitamos como amigos, como agentes de pensamiento y ante todo como jaliscienses, contar con su apoyo en la obtención de mejores recursos que, como hemos venido haciendo desde 1864, hemos dado claras cuentas ante Jalisco y México con los aportes que lograron perfilar a esta ciudad como una de las Atenas de México. La rotonda de las y los jaliscienses ilustres es testigo incorruptible de aquellos consocios que ahí reposan y que su amor al servicio del pensamiento, que se tradujo en servicios a la humanidad, dio cuenta ante la historia. Y así como nuestro consocio y en su tiempo presidente vitalicio, el ingeniero Matute Remus, al igual que él, también nosotros pudimos desde esta sociedad accionar los puntos de apoyo para mover a Jalisco. Distinguido maestro Ibarra, esta sociedad está al servicio de Jalisco, casa común del pensamiento, certeza ante la duda, punto de encuentro en que la diversidad de pensamiento une y no separa. Desde aquí se han escrito muchas gloriosas páginas de Jalisco, por lo que le pedimos sea el conducto para el señor gobernador, y asimismo le extienda, además de nuestro agradecimiento por el apoyo y deferencias ante nuestra institución, la petición para que sepa que aquí trabajamos para Jalisco, y para lograrlo debemos seguir contando con su apoyo y con el de los demás niveles de gobierno. Por lo que, siendo las 12 horas con 1 minuto del día 24 de noviembre, damos por clausurados los trabajos de esta cátedra e inauguramos los trabajos del Bicentenario de Jalisco. Muchas gracias y esperamos que esto fructifique en beneficio del Estado.